¿Sí? ¿Lo tenemos? Pues venga, estoy con vosotros. Bien, buenos días. Gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Les adelanto que hoy hemos aprobado medidas encaminadas a ofrecer más y mejores servicios públicos que van a enriquecer nuestro sistema sanitario y educativo. Además, seguimos impulsando políticas que favorezcan oportunidades laborales de calidad y el acceso de los extremeños a la vivienda. Dentro de las competencias de la Consejería de Educación, el Consejo de Gobierno ha aprobado la construcción de 2 nuevos colegios que estarán en Navalvillar de Pela y en Puebla de la Calzada. El nuevo Centro de Educación Nuestra Señora de Guadalupe de Navalvillar de Pela contará con 6 unidades de infantil y 12 de primaria. Sustituirá al actual, que está dividido en 2 edificios con unas ubicaciones distintas y además sufre problemas derivados de una falta de mantenimiento. Hemos autorizado la contratación de las obras por un presupuesto de 6,8 millones de euros. En el caso del Centro de Calzada Romana de Puebla de la Calzada, también es necesaria la construcción de un nuevo edificio para sustituir el actual. Sus instalaciones, ubicadas en un palacio que data del 1906, están muy anticuadas y sufren problemas de accesibilidad. El nuevo colegio contará además con más unidades de las actuales. Pasará de 3 a 6 unidades en infantil y en primaria de 7 a 12. En el presupuesto de licitación para esta obra es de 6,5 millones de euros. Las familias de ambas localidades llevan años esperando y demandando estos 2 colegios. El anterior Ejecutivo anunció y licitó las obras, pero finalmente no se ejecutaron. Seguimos hablando de educación porque el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en centros públicos y concertados. En este curso, las partidas aumentan con respecto a las convocatorias anteriores. Suben desde los 500 a los 540 euros las ayudas para los estudiantes que necesiten atención relacionada con la logopedia y la psicoterapia, mientras las ayudas para apoyo educativo domiciliario de alumnos convalecientes aumentan de 2.700 euros hasta 3.600. Por otro lado, hoy hemos aprobado la concesión directa de una subvención a la Universidad de Extremadura para compensar la falta de ingresos derivadas de las exenciones en el pago de las matrículas. Se trata de una demanda de la universidad pública que ha venido sufriendo desde 2019 un importante déficit. La causa está en la bonificación de hasta el 99% de los créditos de las asignaturas aprobadas, una medida que se decretó en el Ejecutivo anterior. Con esta partida directa, que supera 1,1 millones de euros, vamos a compensar a esa disminución de los ingresos de las matrículas de los estudiantes en la Universidad de Extremadura. El compromiso de este Gobierno con la Universidad Pública Extremeña es firme. Por eso, el borrador de presupuestos de 2025 recoge una cuantía similar para seguir corrigiendo este déficit en las cuentas. Vamos ahora con otro asunto que compete a la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social. El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de las ayudas directas a los municipios y entidades locales menores afectados por el virus del Nilo Occidental para desarrollar trabajos de prevención y control de la enfermedad. La mayoría de los casos se localizan en la comarca de las Vegas Altas, donde abundan las zonas de regadío y humedales que constituyen el hábitat ideal para el desarrollo del vector. La Junta de Extremadura es consciente del riesgo para la salud pública que supone la existencia de zonas propensas a transmitir esta enfermedad infecciosa mediante la picadura del mosquito. De ahí nuestro compromiso para colaborar con los municipios y entidades afectadas. Son 21 localidades de menos de 20.000 habitantes las que recibirán ayudas que se han calculado en función de sus necesidades concretas y que, en cualquier caso, las cuantías cubrirán el 100% de los costes de tratamiento. Cabe recordar, además, que la Junta de Extremadura ha dado ayudas también a los ayuntamientos para fumigar también la zona del arroz, para la Prudenta, con un importe de 270.000 euros, con lo cual estas 2 intervenciones se acercan al medio millón de euros. Seguimos hablando de medidas para mejorar la salud y los servicios sociales en Extremadura. El Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación de un nuevo servicio de intervención terapéutica para menores tutelados, un recurso
que prestará atención psicológica a estos niños y niñas que en muchos casos han tenido que vivir experiencias adversas y que pueden afectar a su desarrollo emocional. Invertiremos 1,2 millones de euros para crear 2 equipos multidisciplinares, ubicados en Mérida y en Cáceres, que evaluarán a cada menor y prestarán esas terapias especializadas cuando se precisen. Este servicio de intervención terapéutico es pionero en Extremadura y garantizará una atención integral a la salud mental de los menores tutelados. El objetivo es mejorar su calidad de vida y facilitar su integración en la sociedad. Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación de 930 plazas de atención sociosanitaria. Es una apuesta de la Junta de Extremadura por ofrecer un servicio de calidad en el sector de los cuidados y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. El nuevo pliego incluye 150 camas para unidades de atención sanitaria continuada a personas dependientes y 780 para personas dependientes que requieren recursos residenciales de atención y rehabilitación. Con una inversión de más de 77 millones de euros, garantizaremos la continuidad de este servicio en plazas residenciales públicas concertadas durante 36 meses prorrogables. El nuevo contrato posiciona a Extremadura como un referente en la atención sociosanitaria de calidad. El Consejo de Gobierno ha aprobado las ayudas en otro orden de cosas, referentes a infraestructura. El Consejo de Gobierno ha aprobado las ayudas para reducir el coste de la ITV de autónomos y empresas de transportes en Extremadura. El objetivo es ayudarles a paliar el gasto que suponen las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos profesionales. Cubriremos el 50% de las tasas independientemente de si las inspecciones se pasan en ITVs públicas o privadas. Se beneficiarán las empresas de transportes, las de ambulancias y las que trabajen con vehículos agrícolas. En los próximos días, tras su publicación en el DOE, podrán solicitar la bonificación de los gastos de ITV del 2024 y tienen plazo hasta el 31 de marzo del 2025. Para ello, contamos con un presupuesto de 600.000 euros. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un nuevo decreto para regular el registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura. Se trata de una herramienta novedosa que permitirá por primera vez en la región tener un registro de interesados en acceder a una vivienda pública. Harán la inscripción de forma telemática y podrán escoger un máximo de 2 municipios como ubicación del inmueble. Para facilitar el trámite no tendrán que adjuntar ninguna documentación, ya que la Administración hará las comprobaciones de oficio. El objetivo de esta medida es tener un conocimiento real de la demanda para desarrollar una política de vivienda acorde a las necesidades de la población. En caso de que un municipio cuente con más viviendas que demandantes, se podrían adjudicar a solicitantes de otras poblaciones. Y el Gobierno sigue avanzando en su compromiso por construir 97 viviendas protegidas en 22 municipios. Por eso hoy hemos autorizado las obras de 8 nuevos inmuebles en Montijo destinados a alquiler social. Invertiremos 1 millón de euros para la construcción de edificios energéticamente eficientes. Y, además, el Consejo de Gobierno ha autorizado el decreto que regula 4 subvenciones estatales para fomentar el acceso a la vivienda de Extremadura, además de las ayudas del bono de alquiler joven. Aquí se incluyen el programa de ayuda de alquiler asequible, la línea específica de alquiler para población especialmente vulnerable, el plan dirigido a contribuir al reto demográfico o las ayudas para mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad. Además, el Ejecutivo ha dado luz verde a la convocatoria de 2 de estos programas por 9,3 millones de euros. Son el de alquiler general y el destinado al alquiler para personas especialmente vulnerables, donde se encuadran las víctimas de violencia de género o personas que han sido desahuciadas y personas sin hogar. Y hablamos ahora de otra iniciativa relacionada con la vivienda, pero dentro de las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. El Consejo de Gobierno ha aprobado la calificación como proyecto formativo estratégico del plan presentado por la empresa MSG Buildtech para la construcción de viviendas modulares. Se trata de un proceso innovador para impartir cualificación especializada en el diseño y edificación de casas prefabricadas de hormigón, utilizando una tecnología avanzada.
La empresa extremeña, con sede en Coria, ha estimado un coste de 138.400 euros para esta formación, que se espera genere 100 puestos de trabajo en el primer año. Desde la Junta de Extremadura hemos valorado el proyecto como estratégico por su impacto en la economía, en la generación de empleo y en la promoción de la sostenibilidad en el sector de la construcción. Y seguimos hablando de formación para el empleo porque el Consejo de Gobierno ha aprobado 2 iniciativas para garantizar el relevo generacional en el sector de la artesanía. En Extremadura hay una gran tradición artesana que es fuente de riqueza, fija población en el mundo rural, fomenta el turismo y contribuye a preservar nuestras raíces. Sin embargo, corre el riesgo de perderse por falta de relevo generacional y la ausencia de programas de cualificaciones específicos. En esta línea, hemos aprobado la convocatoria por primera vez en Extremadura de un plan de formación y empleo para personas desempleadas en el sector de la artesanía. El programa busca mejorar la empleabilidad alternando una formación especializada con un contrato de trabajo en empresas del sector. Calculamos que participará un centenar de personas desempleadas, al menos la mitad de las plazas serán para mujeres. El programa tendrá una duración de entre 6 y 9 meses y en esta primera convocatoria contará con una inversión de 1,8 millones de euros. Por otro lado, hemos autorizado una nueva convocatoria de ayudas para fomentar el relevo generacional de los talleres extremeños. Concederemos ayudas directas de hasta 30.000 euros para fomentar la contratación de trabajadores en los talleres de artesanía y favorecer que continúe con esa actividad tradicional. La dotación del programa es de 300.000 euros para desarrollar en los próximos 3 años. Seguimos con medidas de fomento al empleo porque hemos aprobado una nueva convocatoria para 2025 del programa colaborativo Rural Ateneo. Queremos dar así continuidad a esta iniciativa que busca mejorar las expectativas laborales de pequeños municipios de la región y fijar población. 724 desempleados de larga duración, jóvenes menores de 30 años y mayores de 45, podrán participar en este proyecto que combina formación con empleo. En esta convocatoria destinaremos 8,1 millones de euros. Y para terminar, dentro de los asuntos de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, el Consejo de Gobierno ha aprobado el desarrollo de actuaciones para fomentar las poblaciones de conejo de monte en Extremadura. Atendemos una reivindicación del sector de la caza menor, favorecer una población estable y densa de conejos silvestres. Por primera vez se están desarrollando en Extremadura acciones para recuperar especies claves para el sector cinegético. Consiste en realizar repoblaciones de conejos, mejorar su hábitat con nuevos vivares y hacer seguimientos de estas poblaciones. Esta iniciativa, que se desarrollará en montes de utilidad pública, contará con una inversión de medio millón de euros. Y hasta aquí la información. Si quieren hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. Buenos días, consejera. Buenos días. Yo quería pedir a la Junta 2 valoraciones, una acerca de las actuaciones que se anunciaron ayer para desbloquear ya el trazado del AVE de Madrid a Talavera y, por otro lado, también quería pedir una valoración de la Junta sobre la protesta que hay convocada hoy de 35 alcaldes del entorno de Campo Arañuelo para pedir la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Sí, perfecto. No sé si hay alguna pregunta sobre la rueda de prensa. ¿No? Pues entonces le contesto. Empiezo por la segunda, que es de la que me acuerdo ahora. Bueno, como saben ustedes, este Gobierno, la Junta de Extremadura, proclama que la central nuclear de Almaraz tiene que seguir y lo lidera la presidenta de la Junta de Extremadura por el interés que tiene Almaraz para Extremadura y para España. Entendemos y nos solidarizamos con todos ellos y con toda la población y, por supuesto, respaldamos esa iniciativa de reivindicación. Y la otra, perdona, que... Bueno, el desbloqueo llega tarde, porque el desbloqueo, el ministro dijo que en este año estaría desbloqueado por completo y que dispondríamos ya de esta información. Esperemos que se recupere el tiempo, que nos digan dónde está, cuáles van a ser los trazados que quedan pendientes todavía
y estamos, como siempre, con estas noticias relacionadas con los desbloqueos. Sí, yo le quería preguntar por otro asunto. Hoy, esta mañana, en el Parlamento Europeo se va a votar una modificación de medidas específicas de los fondos FEADER para proporcionar ayuda adicional a los países afectados por catástrofes naturales, dentro de las cuales se podría incluir, ¿no?, los incentivos a la cereza o a la lengua azul. No sé, la valoración de la Junta. Bueno, como saben, estábamos esperando que se produjera hoy este momento, y una vez que Europa tenga ya definido cómo va a repartir estos fondos, intervendremos nosotros en nuestro PDR para luego hacer y determinar cuáles son las ayudas que daremos, pero dijimos que la lengua azul era una de las salidas que proponíamos para ayudar a los ganaderos, era esa, utilizar esa posibilidad de esos fondos para resarcirlos y ayudarlos en la tragedia que han tenido. ¿Qué? Buenos días. Yo quería preguntarle también, como consejera también de Cultura, Turismo, a raíz de la nueva publicación que avala la cueva de Maltravieso, el hecho de que tenga 66.000 años, si se contempla hacer algún tipo de actuación para poner un poco más en valor lo que es la cueva, como había previsto un centro de interpretación para la zona. Entonces, no sé muy bien si nos puede recordar en qué punto se encuentra ese proyecto, un poco. Bueno, por un lado está el proyecto que lidera el Ayuntamiento de Cáceres sobre la cueva, que está trabajando en ello y que está dentro de los fondos Next Generation y con el que está trabajando. Y por otro lado, ese patrimonio, aparte de, como habrán visto, las publicaciones, investigaciones y difusión que hacemos de esa maravilla que tenemos de 66.000 años de historia, está previsto abanderar ese yacimiento y esas pinturas para trabajar mucho con ellas. No en vano saben que estamos pidiendo el reconocimiento de esas cuevas de Maltravieso con otras cuevas en Portugal, para que sea reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Se está trabajando en un expediente en conjunto con las cuevas de Escurial en Portugal, para hacer conjunto esa solicitud de que sean declaradas Patrimonio de la Humanidad. Esto lo hacemos con Portugal porque España pide mucho Patrimonio de la Humanidad y tiene menos posibilidades. Con Portugal juntos creemos que tenemos más posibilidades de conseguirlo. Respecto al servicio, se da luz verde al decreto que regula la concesión de ayudas de vivienda protegida, si no he entendido mal, o he mezclado dos cosas, que eran 9,8 millones de euros. Esas partidas vienen del Estado, me refiero, ¿no? Sí. Aquí lo que se hace es Tenemos un momentito, si no le importa. Es que creo que he mezclado yo dos cosas. Porque ha mezclado ahí dos cosas, yo creo. Sí. Pero yo le ayudo, ahora lo resolvemos entre los dos. Un segundito. Sí, cuando. Sí, bueno, es que estaba por un lado que íbamos a dar unas ayudas a la vivienda y por otro lado el decreto que publica todas las ayudas, que como saben es el bono de alquiler, el programa para jóvenes, el programa de ayuda al alquiler de vivienda, y cada una tiene un importe. Luego le pasamos, si quiere, el dato concreto de cada una de ellas. Pero los 9 millones que hay para personas especialmente vulnerables, ¿eso es aportación estatal o es aportación de la Junta de Extremadura? Pues no tengo yo aquí el dato. Es estatal, sí, es estatal. Preguntaba el compañero de la cueva de Maltravieso, aparte de todo esto, ¿hay algún proyecto que se esté barajando para hacer bandera de este hecho? Y me encanta además que me hagan esa pregunta. Pensando en que si fuera en otras comunidades autónomas seguramente estaríamos diariamente hablando del tema. Estamos diariamente hablando del tema. Le puedo asegurar que desde Cultura y Patrimonio no hacemos otra cosa que hablar y estamos súper orgullosos y contentos de tenerlo aquí. Ya el año pasado en Fitur fue uno de los reclamos que tuvimos en cuanto a la arqueología y a los descubrimientos que vamos teniendo en Extremadura. Es bandera nuestra, como lo están siendo los tartesos, como somos tan ricos en yacimientos arqueológicos y en todos estos tipos de descubrimientos, pero lógicamente las cuevas de Maltravieso, insisto, vamos a pedirle que sean Patrimonio de la Humanidad, es a lo más que se puede aspirar en una de esas. Y todo ese camino va, lógicamente, con una cantidad de impactos de difusión, de estudios, de traer personas, etcétera. Además del programa que tiene específico el Ayuntamiento para esa cueva. Pero sí, y estamos continuamente, además, trabajando en ella. Estamos muy contentos con esa cueva. Le aceptamos sugerencias también, ¿eh? Sin ningún problema. Eso es. ¿Alguna cosita más? Pues muchísimas gracias. Que tengan buen día.